En Radio Sur de Los Ángeles estamos junto a don Patricio Pinilla Valencia. ¿Cómo está don Patricio Pinilla? Oiga, usted, yo sé que tiene un importante desempeño en la Inspección del Trabajo de Los Ángeles, pero Sí. además yo quiero preguntarle, ¿por qué no quiso seguir siendo concejal? ¿Por qué no asumió algo que la gente votó por usted, la gente quiso, usted propuso, yo quiero ser, ya, y fue reelecto concejal, pero a la hora de los que hubo, dijo, no, no voy a asumir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hola Hassan, ¿Cómo también está? por supuesto. Tú entraste al tiro Al tiro nomás. nomás, al Estamos, hueso de inmediato. me parece muy bien. No, mira, eh, efectivamente, la decisión para ser muy honesto, como lo ha dicho toda la gente, la ¿Mm? decisión fue como consecuencia de una situación que se produjo en la comuna, para mí, de político electoral importante, y que era parte de una reflexión también de muchos vecinos de Los Ángeles. Era que el alcalde, el exalcalde Esteban Krause, ¿cierto? Había dicho todo el año que iba a ser candidato a diputado. Aquí lo eh, dijo, sí, yo lo escuché decir a aquí dirigentes me lo dijo como sociales, primicia. vecinales y todo. Entonces, muchos pensamos que, bueno, muchos echábamos de menos un diputado de Los Ángeles que viviera en Claro, Los Ángeles y que fuese capaz de representar en el Parlamento los intereses de los vecinos de la comuna y de alguna manera también del resto de la provincia. Importante forma también. Y pensamos que él podía ser una buena opción. Entonces estábamos tranquilos, pero cuando él decide no hacerlo, y uno miró el escenario de claro, quienes dice, estaban no, ahora cerca, no, 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 eh, ahora no quiero. honestamente uno se dio cuenta de que eran muy pocas opciones, prácticamente no hay opciones, particularmente de nivel de centro político, si tú quieres, Mm, porque, claro, de algunos sectores de derecha hay harto candidato y seguramente van a surgir, pero aquellos que buscamos transformaciones sociales, que queremos cambios, pero que sean graduales, con participación, y que no pongan en duda o en riesgo la estabilidad, sino que eso es un poco lo que yo defino como el ámbito del centro político, quedaba sin representación. Y es ahí es donde yo tuve sí, que plantearme en ya. 15 días qué hacía. ¿Asumía este desafío o bien cumplía la tarea de seguir siendo concejal porque venía saliendo una elección en la cual me había Ujú, ido bien y quedado muy entre las bien, tres primeras mayorías muy bien, sí. de 80 candidatos? Ajá. Y eso te lleva a esa reflexión. Finalmente decidí no seguir siendo concejal porque además hay una ley que dice que si un concejal se piensa ser Claro. candidato a diputado, candidato, O que consejero regional también, candidato. cualquier autoridad, Solo para entre ellos ser concejales, candidato. que quiera ser diputado, ¿cierto? Claro. Tiene que dejar su cargo un año antes. Ley que también es injusta y que da sentido también a querer ir al Parlamento, porque uno compite con diputados en ejercicio que hasta el mismo día de Pero, la elección son oiga, diputados. pero es que, No, oye, yo entendería por último cuando uno se inscribe como candidato, 90 días antes, claro, pero aquí para poder quedar habilitado y pensar en la posibilidad de ser diputado, y si ocupas un cargo, cualquiera es alcalde, sí, concejal, consejero regional, tiene delegado que presidencial, renunciar un año un año antes. antes. Entonces, eso Pero deja cuando, fuera una gran pero cantidad de cuando competidores ellos, para los diputados, ¿no? pero cuando ellos, los diputados y los senadores, se candidatean a la presidencia de la República y no Es, son electos, vuelven al cargo. vuelven a su cargo. Lindo, ¿ah? Es el tremendo poder Lindo, ¿ah? el tremendo poder que tiene un diputado y un senador de hacer Y leyes. obviamente que ¿Ah? no quiere O sea, competencia, po. Así que, es como que si usted le dejara a una parte de los jugadores de fútbol profesional las, la tarea de hacer las reglas con que se juega el fútbol. exacto, Pero ni siquiera todo, sino que una parte pequeña, digamos. sí. ¿Ah? Los que Y, quieran hacerle competencia a ellos, hay que echarlos abajo. no, y yo te lo digo que, mira, yo explico a la gente esto, mire, supongamos que usted es titular de un equipo, ¿cierto? Y viene alguien que quiere reemplazarlo. Entonces el Ajá. titular le dice, no hay un problema, reempláceme, pero las reglas son las siguientes, usted tiene que estar un año sin entrenar. Y ahí Y compita después del conmigo. año, entramos a la cancha los dos, Y, el que juega mejor se queda con el y cargo. ahí compita conmigo que yo estoy arriba del caballo, porque Todo el yo año, estoy, justamente. y yo estoy de diputado. Y conmigo tiene que competir alguien Bueno, que lleve un año sin entrenar, como quien dice. O Eso, sea, eso, eso llevó a esa decisión. Y eh, finalmente el tema de fondo, Hassan, es la búsqueda de más herramientas. Yo le decía a la claro, gente, mira, un típico problema de nuestra comuna, caminos de tierra, ¿cierto? Polvo en verano, barro en invierno. ¿Qué puede hacer un concejal? A lo más, ¿cierto? Que en invierno cuando deje llover se pase la máquina y en verano se eche matapolvo. Ahí quedaron las facultades del concejal, que además tiene que pedírselo al alcalde para que el alcalde mande la máquina y mande a echar matapolvo.
En cambio, ¿qué puede hacer un parlamentario? Un parlamentario puede incluir Mucho más. ese camino dentro de la glosa del Ministerio de Obras Públicas, Claro, puede llamar al ministro de Obras Públicas, puede gestionar, compensar y hacer para que efectivamente se pavimente ese camino. Pues. Entonces, claro. la diferencia de Ahora, atribuciones ese es es el que mucha. quiere hacer gestiones, le diré yo, Bueno, porque también. y ese es también cuando ese diputado o incluso senador vive aquí. Bueno, Porque yo también quiero preguntar, ¿qué diputado vive aquí? hoy día no hay ningún diputado de los 5 que tenemos, ninguno de los 3 senadores que tenemos, de los 8 parlamentarios, ¿Qué senador vive aquí? ninguno vive en Los Ángeles, ninguno de los Entonces, 5 diputados. ya Ah, sería bueno que y, fuésemos teniendo un y diputado. cómo, y a Hassan, la gente, yo- uno pregunta, ¿cómo un diputado va a entender lo que significa que a las 10 de la noche o a las 11 de la noche empiezan los fuegos artificiales? Uno no sabe que Los disparos. si son balazos, no son balazos, son disparos, porque en la noche Sí, a las 11, y la sensación de inseguridad, particularmente de los que viven cerca de esos lugares, ¿cómo lo va a entender si a esa hora ese diputado se encuentra en Santiago, en Concepción, en Cañete, y si es que no en está de cualquier parte del mundo? vacaciones en Europa. ¿Cómo va a entender lo que son los tacos a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, o lo difícil que es entrar a la comuna de Los Ángeles para venir a dejar a los niños al colegio, para ir a trabajar o para hacer trámites importantes, incluso de salud a veces, si a las 7 de la mañana no está acá? Los parlamentarios llegan a las 10 de la mañana, 11, cortan la cinta, 4 o 5 de la tarde, si es que se quedaron todo el día, ya tienen que volver a sus respectivos domicilios una vez al mes, Una vez al una mes. vez al mes que es la semana digital, porque el resto del mes no lo vemos. Entonces, esa reflexión es muy importante. Y la última, el último elemento que yo quiero aprovechar aquí el tiempo, es que mucha gente me dijo que ese como concejal nomás, don Patricio, porque vamos a perderlo, porque los diputados se pierden, se alejan, ya no los vemos nunca más. Sabe que eso desgraciadamente es una tónica de todos los que alguna vez estuvieron aquí conversando con nosotros en la radio, como candidatos a una diputación, a una senaturía. Después no los vemos más. Después, oiga, diputado, ¿sabe que lo estábamos llamando? No, tendría que ver. Consulta la agenda con mi secretaria, oye. Después no los vemos más. Sí, Porque, pero no sé, justamente yo le digo, hay excepciones. ¿Sabes por qué no lo vemos? Una de las razones principales por qué no lo vemos es por lo que decíamos acá, que estábamos conversando, que yo me hago responsable, mejor dicho, de que no viven acá. Porque cuando hemos tenido diputados que han vivido acá, como el doctor Juan Lobos, como en una época antigua que tú conociste también el abogado Octavio Jara Wolf, e incluso a mí no me podrá gustar o gustar más o menos lo que fue su labor parlamentaria el de actual alcalde José Pérez, pero nadie puede conocer pero que José José Pérez Pérez de aquí, iba a todos lados y y estaba aquí, se lo encontraba en todas partes. claro. Entonces, primero, son las personas las que hacen los cargos. No Ujú. es absoluto de que un diputado necesariamente lo elegimos y no lo vemos nunca más. El problema es que en los últimos años hemos elegido parlamentarios que no son de acá, que viven fuera, ni siquiera de la provincia vivió fuera de acá, y Pero rara también, vez también los tenemos casos de vemos. diputados que viven aquí, camino a las trancas, y resulta que después se mandan a cambiar y nunca más aparecen. Ya no viven más aquí. Ah, bueno. Eh, sí. También pasa, De hecho, cuando fue electo diputado ya no vivía acá, claro. de quien ¿Ve? estamos hablando. Entonces, Y ya no. los vamos perdiendo. Ahí es donde uno dice, mire, las personas hacen los cargos. Y yo tomé esa decisión Muy, dolorosa, muy bien. complicada, Sí, difícil, no lo asumo. Y sé que todavía hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende, y gente que quizás nunca lo va a entender, o no lo que va a querer entender, y yo respeto todas las opiniones, pero en general, a medida que pasa el tiempo, ya se empezó, la gente ha ido entendiendo cuál fue la motivación. Además, al dejar yo el cargo, no es que quede un vacío, lo asumió quien seguía en la lista, ujú. conforme a lo que dice la ley democráticamente, que era un ex concejal, Víctor Salazar, que por lo demás Y que también hay gente que puede estar de acuerdo con no con él, experiencia también pero un tiene en tipo el que cargo, tenía así que experiencia y que no va a muy estar bien. aprendiendo, Ajá. y que fue concejal 12 años y ahora vuelve, y además con él también estamos trabajando varios temas que hemos quedado pendientes, así que no me he ido para la casa, no me Ya, desaparecí, muy y bien. agradezco también la posibilidad de Radio Sur de poder mantener Siempre, esa conexión con la siempre gente, aquí. ¿no? Así que genial, genial. Entonces, que tengamos un diputado nuestro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice el partido? El Todo el partido apoyo, autoriza, ¿no? Porque sí, todo el usted sabe apoyo. que esta es parcela radical aquí, po. Muy, Aquí esta es bueno, parcela radical. me pasó un poco con las primarias, Porque pero no, si no si usted es de la democracia cristiana, tiene que irse a Concepción, porque allá es la parcela de la DC. Claro. esa es una mala práctica de los partidos políticos de la cual yo estoy absolutamente en contra. De hecho, yo Claro. abogué
porque hubiese primaria en Concepción y hubiese primaria aquí en Los Ángeles también, porque me parecía que era la forma de elegir a los candidatos. Pero Y claro. vamos a seguir en esa tarea. Mira, yo también la gente me pregunta qué partido es uno. Yo soy de la democracia cristiana de los 17 años. Entré a la Ujú. ESE a los 17 años Pero cuando no es estaba la misma que está ahora, en la sí. universidad. Ha cambiado un poquito. Sí, el Se han instrumento, salido varios. no, por supuesto, el instrumento ha cambiado. Incluso puede que se haya desgastado el instrumento, Ujú. pero el fondo, los principios, valores En como las personas no que han son, cambiado. es que el humanismo cristiano le ha entregado al acervo cultural chileno muchos Ujú. conceptos como bien común, dignidad de la persona humana, ¿no es cierto? La equidad, conceptos como el, eh, el latinoamericanismo bien entendido, ¿ah? La fraternidad, son conceptos muy cristianos que justamente los pensadores cristianos han traído a este elemento y que alguna vez hicieron justificaron la existencia de un partido como la democracia cristiana. Yo entiendo que un partido que ya lleva 60 años, 75, casi 70, se encuentra desgastado, pero yo siento que uno milita más bien con las convicciones y con los principios, ¿ah? Y asumiendo que Exactamente. quizás el día de mañana venga otro Ujú. herramienta, otro instrumento que represente aquello. Claro. Pero yo no quería tampoco hacer la solución fácil. ¿Cuál es la solución fácil? Mandarse a cambiar. Ir como independiente, Exactamente. por ejemplo. Y como que borrar con el codo toda la historia de uno diciendo, miren, no, yo soy independiente, así que no me hago cargo de nada de lo que pasó para atrás. En circunstancias que muchos de los que son independientes antes fueron activos militantes de diversos Ujú. partidos y contribuyeron bastante, más que uno incluso, a que los partidos tengan el descrédito que tienen hoy día ante la gente. Entonces, claro, dejo la escoba, soy militante, dirigente, ocupo cargos relevantes, vicepresidencias nacionales, y de repente cuando veo que la cosa está mala, digo, oh no, es que yo mejor renuncio, ahora soy independiente, Me así voy. que no me digan nada, no, oiga, pero que su partido, no, yo no tengo partido, pero que su partido, ah, no, no, que yo soy independiente ahora, eso es pasado. Bueno, bueno, Ah, eso tampoco me vamos. parece que sea honesto con la gente, Bueno, ¿no? pero vamos, mire, nosotros votamos por la persona. Le voy a contar eso. Más allá del partido en el que esté, a lo mejor la gente del partido vota por el candidato del partido, está bien, pero el resto de los habitantes de Los Ángeles, y uno sabe además que creo que es un 2 un 3% de la población milita en partidos políticos, el resto piensa en Sí, la persona. exacto. Y por eso no vamos a tener duda en respaldar la opción de Patricio Pinilla. Porque conocemos a la persona. La verdad es que lo que haga o no haga el partido no nos interesa tanto como la trayectoria que tiene y el respaldo que da lo que ha hecho durante su vida la persona, Patricio Pinilla. Entonces, así que por ese lado no tenemos de qué preocuparnos. No, gracias, Hassan. Y de hecho hay un tema que a veces le critican a uno porque dice, oye, pero en su propaganda usted no indica de qué partido es. No indico de qué partido soy, pero en la propaganda, porque en campaña yo pido el Ujú. voto para mi persona, para mi historia Exactamente. y mi trayectoria, sin desconocer que tengo una militancia, pero que el compromiso que uno asume cuando está en el cargo es con la comunidad, con la gente que lo eligió. Así lo demostré siendo concejal, el periodo que estuve completo, y también así lo demostré siendo consejero regional, elegido también por la gente durante Ujú. muchos años. Entonces, es eso, el compromiso es con la gente, no con un partido, sino que con quienes lo eligieron y también con quienes no lo eligieron. Y ahí uno tiene que Una, responder. una pregunta como ex concejal, porque Sí. en la trayectoria que tiene que ver con lo municipal, yo quiero hacer una pregunta ahora que es ex concejal. Precisamente se le puede hacer ahora a quien ya no está ahí. ¿Qué opina de que a la empresa de parquímetros que estaba por 35 años que iba a construir dos estacionamientos le hubieran dado la facilidad de ahora no construya nada, quédese los 35 años y quédese 10 más, quédese 45 años y no construya ni una cosa? ¿Qué opinaría usted que el actual alcalde le diga a la misma empresa, ya, usted quédese 20 años más y siga sin construir ninguna cosa? Porque parece que el alcalde que viene le da más premisas a la misma empresa de estacionamientos. Cosa que yo no quiero pensar que ahí hay algo ilícito, pero ¿a qué tanta manga ancha? Sí. Mal, mal. Son, bueno, hay un dicho que dice que cuando está mal pelado Porque, el chancho es difícil, porque ¿a qué te vas ¿cierto?, a que se quedar pueda arreglar tantos, después. a qué te vas a quedar tantos años si no va a construir nada? ¿Para amortizar qué si no va a construir nada? Solo cobra. Sí, Queda a cambio. sí, Ya. no. Mal, Segundo, mal, no, sí, en 2010 para el terremoto se destruyeron varios colegios básicos sí. que no fueron ni siquiera repuestos. ¿Por qué
la municipalidad desde 2010 a la fecha no tiene un proyecto presentado, aprobado, en trámite, en vías de, para haber repuesto esos colegios? Lo preguntamos varias veces al alcalde cuando fui concejal, particularmente Pedro Ruiz Aldea y Arturo Alessandri, ¿cierto? Que son los casos más emblemáticos. Ujú. Que no existe el colegio, son entidades modulares. Bueno, Que sí están ahí, existe la sí, comunidad claro, educativa, estamos hablando de la claro. institucionalidad, porque he dejado de lado también el tremendo corazón que le ponen los profesionales que ahí laboran, digamos, que gracias a Dios no ha mermado la calidad de lo que enseñan, pero sí las condiciones no han sido las adecuadas. ¿Y cuál fue la respuesta que se notaba? Que el Ministerio de Educación no daba la señal presupuestaria para presentar un proyecto. Porque elaborar un proyecto significa recursos profesionales que se dedican a hacerlo. ¿Para qué lo vamos a hacer? Si el Ministerio de Educación no nos no nos decía, oiga, aquí tengo la plata destinada para reconstruir esos colegios. Y a la vez, desde el Ministerio de Educación, se nos decía que no había dinero porque no había proyectos. Entonces era como una cosa, un círculo vicioso. El huevo de la Y ahí gallina. está Así. una vez más la limitación del rol de concejal, porque parecía razonable que la municipalidad dijese, ¿para qué voy a destinar profesionales de recursos y dinero para hacer un diseño si después me van a decir que no hay plata para financiar ese diseño? Parecía razonable. Y también parecía Sí. razonable si el Ministerio de Educación te decía, oiga, usted no tiene proyecto, no tiene diseño, por lo tanto no me pida que le pase plata si no tengo. Entonces, nosotros, ¿qué nos correspondía fiscalizar? Al alcalde. Entonces el alcalde nos decía esa situación, nosotros nos parecía de cierta razonabilidad, porque los recursos siempre son escasos, más en educación, si es que no había esa señal presupuestaria o por al menos ese compromiso formal o escrito del ministro deteniendo el proyecto, poder financiarlo. Y así se nos pasaron no solamente los 4 años que yo fui concejal, sino que se pasaron también los 12 años anteriores, porque tú bien dices que eso es del año 2010. Ahora, con los SLEP, ¿cierto? Que son estos servicios locales de educación, que van a depender directamente del Estado, y que debía empezar, salvo alguna demora, el 2026 en Los Ángeles, es más difícil todavía que la municipalidad se vaya a embarcar en una reestructuración, reconstrucción de un colegio en circunstancias que en un año más ya van a dejar de ser colegios municipales, sino que van a ser colegios públicos. Pero lo más bien que parten a pedir más de 20.000 millones de pesos para hacer un estadio. Sí, bueno, son distintas aristas, pero efectivamente uno podría generar esa contradicción. Bueno, también se pedía plata para un hospital de especialidades, Ujú. ¿cierto? Y Perdón, eso, Patricio, ¿y los fondos regionales no podrían haberse concursado para eso? sí, los fondos regionales ¿Para reponer una escuela? sí, pero no de la envergadura que lo que necesitamos, son como limitados en cuanto a Ujú. recursos, y generalmente se genera a través de convenios, o sea, un poquito pone no la municipalidad, pone casi Lanca, Ujú. el gobierno regional, y otro poquito pone el gobierno, el Ahora, Estado, los fondos sectoriales que se gestión, no, interés. Si a usted le interesa, va a Santiago y habla con el ministro. Y sale de allá con algo debajo, con una carpeta debajo del brazo. ahí uno podría decir que hubo limitaciones, porque ¿Hubo ahora, dejación? no sé si la palabra será dejación, pero Por hubo, ponerle un nombre nomás. factores, Pero que no se claro. hizo, no Eh, se hizo. La, ¿Quién es el la cosa es responsable? que, la cosa es que si uno hace, y esto es lo complejo de esta situación, porque las causas generalmente no es una, sería injusto decir culpa a la municipalidad, pero algo de culpa puede tener, tampoco uno puede decir esto no es mi culpa 100%. Yo lo. Pero los grandes proyectos emblemáticos que necesitábamos, nosotros tocaba de nombrar estos dos Ujú. colegios, me parece súper bien, o sea, yo nombré a Arturo Sandri y Pedro Rialdea. Además, un hospital de especialidades, ¿cierto? Que había un compromiso de realizarlo, nunca Ujú. lo vimos, de que el terreno no era adecuado, había que buscar otro terreno, pasó el tiempo. El aeropuerto de Los Ángeles sigue ahí sin las dimensiones suficientes para recibir aviones de comerciales de mediana envergadura. Pero sí llega el C-130 para servicio forestal. Excepcionalmente, claro, porque son condiciones distintas, pero lo Pero importante es también que es un tremendo lo avión, malo es pues que no bueno. tenemos aeropuerto para un vuelo comercial. La comisaría de Payihue, ¿cierto? Ujú. Que iba a ser nuestra joyita ahí en el Y a sector nadie, escritorio. claro, otra cosa Tampoco resultó, otra digamos. cosa que también la ciudad necesita, aunque usted no lo crea, es una cárcel. Sí, bueno, Nadie la quiere, nadie la quiere. pero Todos lo necesitan, pero nadie la quiere la al lado. necesitamos, y esto es igual que un vertedero. No estoy diciendo que sea un vertedero humano, no, pero un vertedero también lo necesitamos y no lo tenemos. O sea, se nos va a llenar porque nos están trayendo hasta de Chiloé la basura. Y cuando se llene, ¿qué? Vamos a ir a dejar la basura a Curicó. Y nuestra sociedad necesita Bueno, funcionar de Los alguna manera y Ángeles, necesita también un recinto carcelario y no lo tiene. sí, Hay yo que creo ir a que Mulchen, hay que ir a Yumbel. yo creo que el país necesita más recintos carcelarios.
pero no creo que sea la comuna de Los Ángeles la que deba recibirlo. Nosotros ya tenemos, tú bien dices, tenemos un Es relleno la capital sanitario, provincial. tenemos una zona de eólica Tenemos que 220.000, genera hartos oiga, problemas. tenemos 220.000 habitantes aquí y no me diga que no vamos a tener delincuentes que meter presos. No, sí hay, por supuesto, y hay, pero que sea como un tema para que en Los Ángeles además lo recarguemos con una cárcel, yo por lo menos no estaría de acuerdo en esa situación, sin perjuicio de que, bueno, las autoridades tendrán que ver dónde la hacen. Pues. Pero ¿por qué Mulchen tiene que recibir los presos nuestros? Bueno, no solamente Mulchen, también lo hace Yumbel, ¿Por de qué alguna Jumbel manera. tiene que recibir los presos de Los Ángeles? ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Es que en ese contexto, Pregunto. sí, Hassan, en ese contexto uno podría pensar que cada comuna tendría que tener su ¿Hacerse cárcel. cargo su provincia, por lo Yo menos? creo que más bien la solución debería ser un poquito más nacional y pensando en cárceles de mayor envergadura, ubicados en lugares que generen el menos daño posible, la Pero, menos ya, injerencia posible y que permita que la región pueda trasladar a los presos hacia ese lugar. Y eso sí que se necesitan bastante más cárceles en nuestro país. sí, De es alguna manera, los absolutamente, jueces yo creo que también consideran eso al momento de dictar su sentencia. por No supuesto. lo dicen, No lo no lo van a dicen, pero lo reconocer hacen. jamás, pero Por yo, eso que usted vaya a ese no es fácil, no es difícil. arresto domiciliario, y resulta que el tipo, eso, Me decía algo más fuerte que eso, ¿no? Más gravoso. claro. O Sí. sea, dejarlo asegurado, porque el tipo, si ya no cumple una medida de arresto domiciliario, lo vuelven a pillar robando, lo vuelven a dejar libre, lo vuelven a pillar robando, lo vuelven a dejar libre. Entonces, quiere decir que esa medida no la está cumpliendo, por lo tanto tiene que quedarse guardado. Pero no lo dejan guardado no sé, cientos de veces. ¿Por qué? Porque no hay dónde. Exacto. Entonces tiene que haber dónde. Si cada ciudad tiene guardados a sus reincidentes, vamos a decirlo así, ¿ah? Porque si el tipo ya no hace caso, bueno, hay que dejarlo guardado, ¿no es cierto? Bueno, pero cada comuna, cada provincia hágase cargo de su gente. ¿Qué pasa si al final hay una enorme cárcel para 60.000 internos en Calama, por decir algo? Y la familia tiene que ir de aquí a Calama a verlo. O sea, no sé, No, no yo sé. creo que eso sería una exageración. Pero yo sí pienso que a lo mejor del ámbito regional se podría Y eso da considerar para otra cosa más. hacinamiento, da para un montón de problemas. Sí, Si cada, lamentablemente la instalación de una cárcel también genera externalidades en las condiciones actuales para los vecinos de ese lugar y son sí, bastante fuertes y complejas. pero nadie las, claro, pero nadie las quiere cerca tampoco. Bueno, tiene que ser en un terreno fiscal, porque si hay terrenos particulares se empieza a poblar al ladito, Sí. como, como pasa. Entonces ya No, tenemos ahí problemas de que tiran eso, la eso. pelotita, de que hacen el túnel, de que no sé qué. Sí, no, yo creo que se requiere una cárcel para que la, la pena, ¿cierto?, de prisión efectiva se pueda concretar y no esté sujeta a otro tipo de limitaciones. Y además, por las condiciones de los presos, bueno, también uno no puede obviar, si bien es cierto hoy día hablar de derechos humanos casi está mal mirado considerando todo lo que sufre nuestra población, de todas maneras la diferencia entre los delincuentes y el Estado es justamente eso, ¿cierto? Como Mm, el uso de la arma o de la fuerza por parte del Estado y el uso de la arma y la fuerza por parte del delincuente, la diferencia formal que debe existir es en los límites. El delincuente, sabemos, no tiene límites, así ¿cierto? es, No por tiene eso, límites. por El eso, Estado sí tiene que tener límites, pero esos límites tienen que ser, no tienen que ser tan fuertes o gravosos que impidan el ejercicio de una represión eficaz, también una persecución de delincuentes. porque el Estado no puede perder, no puede salir El perdiendo. Estado tiene que ser capaz de enfrentarlo en condiciones No puede ser, iguales y de no puede protección ser, no puede ser que al vengan delincuente. 800 policías a un lugar a realizar un procedimiento, le maten a uno y salgan todos arrancando y se retiren. No, es que no puede ser, no puede perder. Si la policía necesita un portaaviones de respaldo, que lo tenga, Sí, porque sí. no puede perder. No, sí, eso, yo creo que eso, que- yo creo que los límites tienen que estar dados justamente por la preparación, la profesionalización y el equipamiento que le demos a nuestras policías Exactamente. para poder enfrentar a la delincuencia, que además también ha mutado Ha bastante en mutado los mucho, ¿eh? últimos 5 años, A, es a otra, todo es otra esto, a delincuencia, todo ¿no? esto sí, ha cambiado muy rápido. Llegó ese tren que decían que no había, pero al final lo había. Y resulta que el crimen organizado son las ligas mayores de la delincuencia, en donde no nos sirve tener preso al narco con un gendarme al que le digan, oye, anda a buscarme lo que te pedí, porque si yo sé a qué hora sale a recreo tu nieta, y sé dónde, y aquí tengo una foto con ella, mira, aquí tengo a mi gente con ella, así que tráeme lo que te pedí.
necesitamos que el que lo cuida, el celador, tenga su identidad protegida. Necesitamos que el fiscal y el juez que lo mandan preso también tengan su identidad protegida. Y obviamente que el escuadrón de la policía que lo fue a buscar también tenga su identidad protegida. Y eso hoy día es impensable legalmente. Porque tiene que estar muy claro, incluso hay jueces que mandan a liberar a los testigos protegidos, que digan, no, que se libere. ¿Quiénes fueron los testigos protegidos? Publíquelo. A eso hemos llegado. Necesitamos un escalafón más del sistema de justicia que sea hecho para ellos, que sea de alta seguridad completa. De acuerdo, y además con una previa, una preparación adecuada, Claro. mucho más rigurosa. Mucho más rigurosa, para claro. que el fiscal, para que el juez y para que el gendarme o policía que se van a enfrentar a ellos, porque también tenemos que primero que entregarles las herramientas, Claro. y también las protecciones. Para que puedan hacer Todas su las pega. protecciones, claro. Porque en Estados Unidos, al menos desde aquí se ve, no sé si será tan así, pero ellos tienen su justicia federal, que ya es otra cosa. Sí. El juez federal, la policía federal, que usted sabe cuál es la policía federal, Sí. y la prisión federal, ya es otra cosa. De ahí no sale. Sí. Y nosotros aquí no tenemos un de ahí no sale. Sí, ellos tienen sus niveles. Hay una policía estadual que ve las cosas menores hasta cierto límite, Claro. y ya cuando el crimen ya atenta contra el Estado mismo, contra La ley federal. entran otras policías y otras instancias judiciales. Exactamente. Entonces, ahí pueden, o qué vamos a tener que Sin hacer. necesidad de ser nosotros Estado federal, que no lo somos, No. pero se puede sí. Puede haber un trabajar esa estatuto misma especial. línea. Sí, por supuesto. Pero hay que crearlo, porque así como estamos, es que no, no, necesitamos eso, ponernos al Sí, de día. alguna vez la ley antiterrorista pretendió aquello, digamos, Ujú. ¿cierto? Pretendió aquello, pero fue estigmatizada en algún momento dado, ideológicamente tratada, de Claro. unos y de otros, de los que querían Claro. casi hacerla desaparecer, por otros que querían transformarla como una cosa más general y no Claro. seccional. Y hoy día, pero si hoy día ya, eso ya el terrorismo tenía su dimensión ideológica y política, es un Claro. concepto que nosotros cuando jóvenes lo Ya hace escuchábamos y muchos sabíamos que años. se manoseaba mucho. Estos son terroristas, señores. Pero Pero aquí hoy día hay mucho más consenso social, creo, hay más consenso social de la necesidad de tener que enfrentar a este crimen organizado que tú decías, Claro. de una manera más dura, con muchas más herramientas. Y Especializado. cuando hay Sí. conciencia social, cuando hay piso en la sociedad para ello, Ujú. ya son los parlamentarios, los legisladores y el gobierno los que tienen que hacerse cargo de ello. Porque ahora no está en que me van a salir criticando si lo hago, no. Al contrario, lo van a salir aplaudiendo. Ahora lo van a salir aplaudiendo, No señor. es la excusa de que dirá la gente, ¿no? La gente lo que quiere es que haya mano dura con quienes están en esas Necesita posturas más claro. fuertes de delincuencia, como tú decías, Se ligas necesita- mayores de delincuencia y crimen exactamente. organizado. Y tiene que haber mano dura, más fuerza, más herramientas, y eso tiene que ser generado a través de leyes, pues no hay otra forma. Así es. Desgraciadamente tenemos ya de repente un sector político que defiende a brazo partido y se opone a toda norma que ponga más penas a la delincuencia. Sí. Porque hay ido una de- parte politizada todavía actuando, pero eso no debería tener nada que ver. O sea, Yo los siento que asaltos hoy día no. ese segmento más político ideologizado que ideologiza todo, porque hay ámbitos legislativos en los cuales hay que ser bastante práctico. Claro, y hay que ser realista, pragmático, hay que ¿cierto? ser realista. Y la ideología tenemos tú que la puedes dejar para temas otras de cosas, valor y otras cosas. para conceptuales. Sí. Y es legítimo el aborto, Sí. a favor, en contra. Usted Temas puede valóricos pensar lo que que van a quiera. generar dificultades. Pero en temas como es enfrentar la delincuencia, ¿cierto? Ujú. Incluso las pensiones, que es otro debate que También. hemos visto muy ideologizado también, Claro. la mejora de las pensiones o el tema de la educación o de salud. Ahí no, la ideología no tendría por qué entrar. Aquí No. lo que tiene que entrar es un tema técnico, Ujú. práctico y realista de buscar el mejor mecanismo que pueda a corto, mediano y largo plazo entregar pensiones matinas o bien detener la delincuencia, que es el tema que estábamos conversando. Patricio Pinilla en Radio Sur de Los Ángeles, un clásico ya en la Radio Sur, Patricio. Sí, Así que muchos años aquí. muchos años Bueno, frente al micrófono. Bueno, nosotros te escuchábamos cuando tú tenías una radio que se escuchaba como a 3 cuadras a la redonda. El ahí Gusano. En la calle, sí, ahí en calle Condel. Poníamos el único disco de Julio Iglesias que había. No, y me acuerdo que nosotros poníamos Radio Higgins, ¿cierto? Antigua Radio Higgins, y de repente queríamos escuchar en el dial y aparecía ¿Qué había? el joven ¿Qué más había? Hassan Mendoza transmitiendo desde su casa y no interfería la señal de esa radio cuando éramos Claro, vecinos.
Eso eran los y tiempos aquellos. generacionales. Tiempo aquello. Tiempos aquellos. Oye, muchas gracias, Patricio, por tener la voluntad de conversar de lo que sea. Sí, Yo aquí yo les cuento, aquí no hay una pauta no. previa, no hay nada, que no, si aquí nos ponemos a conversar de lo que sea necesario y eso lo reconozco que nunca le ha evadido un tema ni ha querido irse por la tangente ni una cosa y además dice lo que piensa. Sí, no es importante. Y además, bueno, que el espacio lo da y también agradecer también, bueno, siempre lo hago cada vez que vengo para acá, pero uno se siente con la libertad de decir lo que diga, Pero siempre con claro, respeto y además con la posibilidad de pedirte poder salir al aire, a veces uno también lo hace. Yo ujú, quería estar estos últimos días del año también para, bueno, de alguna manera hemos hecho un recuento y hemos explicado el por qué empezamos el año con una mirada y lo ujú. terminamos con otro objetivo que tú bien Sí, po, sabes que es ser candidato a diputado el próximo pero año. muy bien, Y además desearle a la gente desde ya, el abrazo lo daremos después, pero claro, esperando que el próximo 25 sea mejor y que cada año sea un aprendizaje de lo que tenemos que hacer hacia el claro, futuro. Si la humanidad fuese capaz de mantener una línea, la historia ha demostrado que no es así, avanzamos en espiral, avanzamos y claro. retrocedemos, Pero lo importante es pero que siempre uno tiene la esperanza de que el otro año va a ser mejor. elijamos autoridades nuestras, que sean de aquí y que se queden aquí, por favor, Sí. para que no les perdamos después Y el por último, rastro. si no le cumplen, digo yo, si es de acá, Claro, hasta lo podemos encontrar para retarlo usted lo y encuentra ya, reclamarlo. usted El no, problema claro, cuando elegimos a alguien de afuera, si sale bueno, bueno, bien, pero si sale malo, no lo ve nunca nunca más. más lo vimos. Ni siquiera para retarlo. Muchas gracias, Patricio, por Listo, estar. igual, chao, Patricio gracias. Pinilla en Radio Sur. Hasta la próxima.